Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio, y para todos aquellos que se encuentran en el Valle de Güímar, tenemos una avería eléctrica en la zona de donde está el transmisor, las antenas de transmisión para esa zona, pues se pueden pasar a la 88.5, que también se oye en el Valle de Güímar, 88.5, y nos escuchan o a través de online, en la 10.es, en internet, o a través de YouTube también. Bueno, hay 20.000 maneras de escucharnos. Don Manuel Fernández, analista político, ilustre, querido amigo, buenos días. Buenos días. Subimos un poquito el micrófono. Buenos días. Bueno, vienes aquí cargado de información, ¿no? Sí, bueno, ¿cuántas notas para, bueno, veo. para ponerlas en evidencia ante nuestros oyentes, ¿no? Ya, pero que vienes ahí con... Pues usaré unas cuantas, porque tengo muchas, porque hay tanto, pero yo usaré solamente unas cuantas. Además amplías ahí todas las notas. Sí, para ver el reflejo del tema, ¿no? Bueno, ¿por dónde quieres empezar hoy? Yo creo que lo que tenemos que empezar hoy es el debate de ayer y el tema de la guerra de Irán, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que saber exactamente dónde estamos metidos, ¿no? Ya. Y eso, ayer hubo un debate realmente triste, ¿no? Las barbaridades que se cometían los miembros del gobierno y los que apoyan al gobierno, ¿no? En la defensa en contra de la guerra de Irán, ¿no? O sea, en contra, sí, yo también estoy en contra de la guerra y no creo que en este mundo haya nadie que no esté en contra de la guerra. Es lo peor desastre que puede tener un país, queda arrasado de todo, ¿no? Y por muchos años, ¿no? Eso realmente es muy triste, sino que se lo digan a los ucranianos, ¿no? Y que lo digan en cualquier país donde ha habido una guerra, evidentemente. Eso es lo último y es ya el último recurso. Pero claro, el tema es que el abuso de la prepotencia de los dictadores y de los países predominantes, pues ocurre lo que ocurre. Y el mundo, siempre que el mundo es mundo, ha habido guerras. Y yo siempre digo que la primera guerra que hubo en la humanidad, en los confines de la humanidad, cuando Dios creó a Adán y Eva, fue pues con Caín y Abel, ¿no? Ya los dos hermanos se pelearon. Recuerda la famosa quijada, ¿no? O sea, esa cosa, instinto de supervivencia, de desarrollo, de competitividad y de todo el mundo, pues funciona con la guerra, desgraciadamente, que es el último recurso. Ahora, en el caso concretamente de Irán, bueno, donde esa postura del gobierno de España, otros países también están en contra de la guerra, que habían dicho que no era el momento, que no era oportuna, por lo que sea, pues de acuerdo, ¿no? Pero el tema es la parte diplomática de cómo reflejar esta confrontación tan directa por parte del gobierno de España contra los Estados Unidos y los gobiernos de nuestra civilización, pues esto es lo que choca un poco en la cuestión, ¿no? Y nos pone a España, no a él que me importa un bledo, ¿no? Lo que pueda pasar, es a España las consecuencias de económicas y de todo tipo que puede suceder sobre España. Ese es el gran problema, ¿no? Pero no podemos olvidar que Irán, después de la revolución del 79, cuando derrocaron al zar, vinieron los ayatolás, precisamente, ¿no? Implantaron un régimen terrorista y asesino, ¿no? Allí asesinan, además exhiben sus crímenes, y los cuelgan de las grúas, los que son disidentes o los que son, digamos, sobre todo los gays o las personas que son de esto es un crimen continuo allí, y las mujeres, para qué decirlo, ¿no? Es un asesinato continuo allá, ¿no? Y hay que dar datos. Ellos han financiado todos los sistemas terroristas que se conocen, ¿no? Desde ETA fue financiada por Irán, Hamas continuamente, o los terroristas de Singular en el Líbano, ¿no? Esos sí son financiados por Irán. Lo que son, digamos, asesinatos en el extranjero a disidentes, los van y los matan. Y tenemos en nuestro país un caso propio, que es Vidal Cuadras, en Madrid, que intentaron asesinarlo. Es una organización terrorista de Irán. Pero aparte de eso, recientemente hubieron asesinatos en las calles, más de 40.000 iraníes, porque se manifestaban contra el régimen, querían ya liberarse de ese régimen opresor teocrático, ¿no?
Más de 40.000, pero si vamos un poco más a lo que ha pasado en los actos del mundo, tenemos que en el 2005, por ejemplo, en Londres murieron 52 personas, en Madrid 192, no olvidemos los atentados de marzo del Madrid, fue financiado indirectamente también por Irán. ¿No? Tenemos París, 130.000 personas, los atentados de Barcelona, de Niza, de Bélgica, Israel, porque todos hablamos que Israel, en la guerra de Israel contra Hamás, pero nadie dice una palabra contra el vil asesinato de las más de 1.300 personas que estaban libremente de jóvenes acampados y fueron asesinados, violados, violentados de todo tipo por la organización terrorista Hamás financiadas por Irán, ¿no? Bueno, y aparte de ese tema, es una tema, diríamos directamente contra Israel, desaparecerlo del mapa, es su lema, ¿no? Y para eso estaba creando la bomba atómica, ¿no? Enriqueciendo uranio, que estaba prohibido el enriquecimiento de más países del pacto nuclear, de no enriquecer más países con uranio, debido a que uranio lo que estaba hecho, no se podía retirar, bueno, por eso no había más proliferación de armas nucleares, ¿no? Bueno, entonces entre ellos Irán, un país que con estas características terroristas es un peligro para la humanidad, y esto es lo que ha pasado. Y allí se produjo el gran debate. Siguen con el lema del no a la guerra, ¿no? El no a la guerra que le funcionó cuando el tema de Irak, contra la guerra de Irak, que la sacaron también contra otro asesino del entorno como era Hassan, el presidente de Irán, que además presumía de ello, y fue cuando ahora sacan a Aznar, que intervino en la guerra de Irak. Es una mentira continua. Contra Aznar, el gobierno de España no intervino en la guerra de Irak. Y lo que pasa es que usaron la foto de las Azores y la amistad que tenía Aznar con Bush y con Blair, los grandes líderes mundiales, y España por primera vez se convirtió en líder mundial, porque era un país fiable dentro de lo que era la defensa de Occidente. Esta es la realidad. Pero España no mandó tropas a Irak, mandó un buque medicalizado para atender heridos y atender, digamos, zonas de la zona, pero no tropas de reemplazo. Eso es falso. Y tal falso es que las elecciones, por ejemplo, las famosas elecciones de marzo de Rajoy se perdieron por el atentado terrorista del 11 de marzo, porque las encuestas le daban una supermayoría que reivindicaba otra vez el Partido Popular. Esa es un poco la realidad de la historia, ¿no? Bueno, hoy parece ser que se va a producir lo que es la votación de los decretos anticrisis, que la crisis de petróleo, el bloqueo del canal el estrecho de Hormuz. Sí, el estrecho pues bueno, impide lo que es la circulación. Ese mar interior no es de Irán. Hay varios países que están afectados, ¿no? Y tú no puedes bloquear. Es como si España bloqueara el estrecho de Gibraltar y dejara el resto de los países del Mediterráneo incomunicados, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto crea una crisis energética de suministro de petróleo. Claro, por ahí circula el 40-50% del petróleo mundial, lo que son todos los países, tanto Irán, el propio Irán, como son los países del entorno del entorno de los Emiratos Árabes, ¿no? Bueno, esto crea una crisis petrolífera, ¿no? Bueno, pues este problema, ahora hay que, o sea, al margen de la propia guerra de Irán, este tema, usted puede traer temas de guerra, pero no bloquear al resto de los países, bombardeando Irán como está bombardeando a los amigos de los Estados Unidos, que es lo que está haciendo, y bueno, esta crisis no se sabe dónde va a parar. El problema está que una de las primeras acciones que se tiene que parar es el tema del desbloqueo del tema, porque puede crear una crisis económica mundial, el tema con una crisis energética, ¿no? Esto es un gran problema que está ahí. Bueno, y por parte de España, pues tenemos que lo que hacemos es que agrandamos todavía más con nuestras políticas absurdas, ¿no? Bueno, en el decreto hay dos partes. Una parte económica y fiscal que se constituye, claro, al elevarse terriblemente los productos petrolíferos, los impuestos del Estado suben. O sea, la recaudación del Estado sube. Es mayor. Y es mucho mayor, porque lo aplica por los impuestos, es un porcentaje sobre el precio del costo, ¿no? Y entonces, si sube el costo, sube el porcentaje de recaudación. Evidentemente, o sea, desgracias ajenas, beneficio propio, ¿no? Bueno, pues para evitar lo que pueda ser una inflación a nivel del Estado y que esto se pueda retener, pues tenemos que crear medidas compensatorias. Oiga, usted no recauda lo que usted no preveía que iba a recaudar,
Y esa parte que iba a recaudar lo descuenta bajando el impuesto, ¿no? O sea, que usted cobra el 21% del IVA, pues tiene que bajarlo al 10% o al 12%, lo que sea, para que se compense y no influya en el resto de los precios de la cesta de la compra, de todos los sistemas de producción, y crearía un sistema galopante de inflación que sería muy peligroso para todos los países. Y esto crearía paro, evidentemente, y desabastecimiento y de todo tipo, ¿no? Bueno, pues se ha hecho a medias, se ha hecho una bajada, digamos, porque yo creo que afecta a unos 500 millones de euros, lo que afecta a esa bajada de impuestos, pero el Estado sigue recaudando, aparte de esa bajada, más de 1.000 millones de euros, ¿no? O sea, que sigue recaudando aparte de esa bajada, ¿no? Y entonces estas medidas, los decretos, se han hecho en 2 decretos, se puso la gran crisis de gobierno, que se plantó el partido socio que está gobernando con el gobierno de Yolanda Díaz, se plantaron, dijeron que ellos querían también introducir un decreto en el tema de la vivienda, ¿no? Un decreto comunista, 100%. El decreto comunista consiste, ¿por qué es comunista? Porque resulta que regula los precios de la propiedad. O sea, tú te metes en mi propiedad, el precio que es mío lo alquilas tú, el precio que tú digas, que diga el Estado, yo no puedo renovar el contrato sino al precio que tú me digas, y tengo que alquilar a quien tú me digas, ¿no? Eso es una imposición de dominio del Estado sobre el derecho de propiedad, y eso lo que hace es la gran crisis de la vivienda, ¿no? Porque claro, la gente que tiene pisos no los pone en vivienda por ni de casualidad. En España se calcula que hay más de 60.000 viviendas que no se alquilan, precisamente por eso, porque no ponen alquiler, porque nadie arriesga su vivienda, una a que te regulen el precio, otra a que luego te protejan al que ocupa y no te pague y siga viviendo, o a otro que por cualquier circunstancia se mete dentro y no paga ni alquiler ni paga nada, y encima tienes que pagarle tú la electricidad y el agua, por ejemplo, ¿no? Eso está pasando en España, ¿no? Y claro, los constructores tampoco construyen porque no pueden hacer viviendas de promoción solamente para vender, porque para alquilar nadie compra ya, ni para el futuro, porque se encuentra con estos inconvenientes. Por lo tanto, tenemos una gran crisis creada por los comunistas, como siempre, como lo ha creado en todos sitios donde gobierna, la gran crisis económica de todo tipo, que es que tenemos en España un déficit de 700.000 viviendas, y que el Estado no construye viviendas, ¿no? No construye porque no le da la gana, ¿no? No construye porque no digan que ellos dicen, no, eso es una competencia de las comunidades autónomas, y siguen mintiendo, cada vez que hablan mienten, cada vez que hablan mienten. Sí es competencia para lo que es el nivel de crecimiento normal con el nivel de financiación que tienen las comunidades autónomas creados en una base determinada, pero tú tienes que hacer un plan especial de financiación y poner a disposición de las comunidades autónomas por 200.000 millones de euros o 300.000 millones de euros para hacer un plan en 10 años de crecimiento de viviendas a ese plan de creciente de déficit de vivienda, porque el problema cada vez es peor, Ahora tenemos una legalización ilegal porque es una legalización que no se pide ni siquiera certificados penales, ni se pide de dónde viene, y legalizan de golpe y porrazo, dicen ellos 500.000 inmigrantes que van a ser 2 millones, sí, que van a ser 2 millones. Claro, porque va a vivir con la familia. Y esa gente quiere vivir en algún sitio, digo yo. Y el crecimiento de la población española quiere vivir, y lo que se quiere emancipar los hijos quieren vivir, y no hay viviendas. Pero mira, Manolo, se está hablando del tema de la guerra de Irán, los estaba escuchando en el Congreso de los Diputados ayer como algo tremendo, que por supuesto es algo tremendo la guerra, ¿no? Porque cualquier guerra es tremenda, ¿no? Pero no se está hablando que ya la guerra de Ucrania nos ha costado a los españoles 17.000 millones de euros. 17.000, de eso no se habla. ¿No? Porque si la guerra de Irán es tremenda, la guerra de Ucrania... Sí, pero de eso no se habla. Y eso sí es una guerra injusta. Ya. Es una guerra injusta porque Irán, Ucrania, un pueblo normal del resto de Europa, invadido por un país superior como es Rusia, que se lo quiere anexionar, simplemente. Pero ¿no? es que llevamos ya 4 años y hemos pagado 17.000 millones de euros los españoles, solo los españoles. Y no se habla de este tema. No, ni se habla de lo que está destruyendo todo un país, arrasando todo un país tan superior como Rusia. De eso no se habla. No. Pero un país que es criminal y proterrorista como es Irán, eso sí se habla, ¿no? Claro, aquí siempre Sánchez se ha puesto al lado siempre de los malos, ¿no? Evidentemente, ¿no? En contra del resto del mundo. Claro, ahora se ha hecho el pacto precisamente de cooperación con el tema del estrecho de
de Hormuz, y realmente a España no figura ni en el listado. Todos los países, intervienen prácticamente todos los países de Europa, y España lo han dejado fuera, ni le han preguntado, ¿no? Porque claro, usted es pro Irán, ¿no? La han calificado, ¿no? Y estamos calificados en ese capítulo, ¿no? Y no cuentan para nada con España. Eso sí es un peligro. Bueno, elecciones el día 17 de mayo, elecciones en Andalucía. En Andalucía. Bueno, pues esto, como dice la señora María Luz Montero, Andalucía tiene que estar, tengo que dar las gracias a Andalucía, que me ha elegido a mí como candidata, como he sido la mujer más influyente de España, y vengo a dar todo mi conocimiento y mi influencia a favor de Andalucía. Ese es el mensaje que da, ¿no? Que ya la conoce, ¿no? Porque ella ya estuvo en el gobierno en sanidad, precisamente, en la parte de Andalucía, en el gobierno de Andalucía, ¿no? Y por supuesto, no sé con qué cara va a ir a defender su candidatura allí cuando ha dado todavía no se ha financiado, no se ha materializado una financiación extraordinaria a Cataluña para poder mantener en el poder a Sánchez, ¿no? Pero esto es. Yo creo que lo que son los pronósticos de Andalucía es que Bonilla crece, aparte ya tiene mayoría absoluta, pero crece todavía más, de eso dentro se refuerza esa mayoría absoluta, y va a haber una super derrota por parte de la candidata del PSOE, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Bueno, espero a ver que ya lleva 3 derrotas, ¿no? 3 derrotas. O sea, el PSOE se han producido en elecciones después del tema de que se dio en el poder, creo que son 12 elecciones, y ha tenido 10 derrotas el PSOE, ¿no? O sea, pero está ahí, como aguanta, ¿eh? Pero aguanta, es que no pasa nada. Es que no, o sea, un partido, un dirigente político que tenga una derrota o 2 derrotas, automáticamente se marcha a su casa, se encoge de hombro y se esconde, ¿no? Este tipo saca pecho, ¿no? Y tú lo ves en el Congreso de los Diputados, por lo poco menos que despreciando a los demás y metiéndose con todo el resto de los demás, ¿no? Pero oiga, que usted que el 60% de 3 grandes comunidades autónomas le han dicho, son con Extremadura, como es Aragón, Castilla y León, le han dicho el 60%, en número redondo, le han dicho no al PSOE y no a la izquierda. El 60% han votado al centro-derecha. Nada más, ese es el resultado. No me venga usted con más predicamentos, esa es la realidad. Pero es que en Andalucía eso todavía va a subir mucho más, ¿no? O sea, por favor, usted tiene que dejar España porque usted no puede gobernar, no tiene mayoría en el Parlamento, no tiene mayoría para gobernar. Tiene usted que vender España a los enemigos de España, como son los independentistas y los que son los herederos de la ETA, y los comunistas, vender a estos de España para que le den el voto para usted mantenerse en el poder, a costa de todos los españoles y de lo que es el empobrecimiento de España, ¿no? Olvidándose de las infraestructuras que hay que invertir en lugar de usted de primar con financiaciones extraordinarias a sus amigos y sus chiringuitos, ¿no? Pero aquí no hay inversiones ni en carreteras, ni en mantenimiento, ni hay inversiones en la vivienda, por supuesto, prácticamente cero, porque no hay grandes inversiones como tiene que haberse. Yo recuerdo, y lo digo a título de ejemplo, España tenía un déficit precisamente lo que es las actualizaciones de las autopistas y demás, y Aznar hizo un plan especial de carreteras con financiación directa del Estado con 220.000 millones de euros para arreglar todas las carreteras importantes y autopistas de España. Y en Canarias tenemos el gran ejemplo que es, por ejemplo, la circunvalación de Las Palmas, que nunca se hubiera hecho, porque es una obra la obra de más costo que se ha hecho nunca, la obra es tremenda, toda la circunvalación, tú la conoces perfectamente, y nadie se lo imaginaba, y ha sido la gran solución de Las Palmas. En el Hierro hicieron el túnel que tampoco lo esperábamos que se hiciera. Aquí se ha hecho el 3 de mayo y la circunvalación, y en todas las islas grandes, y en toda España ha sido un plan especial de carreteras al margen de las competencias que tiene cada comunidad autónoma en carreteras. Y yo recuerdo que yo estaba en el gobierno, ¿cuánto de eso? Recuerdo que por parte de Fonfín no quería a veces hacer obras de inversiones del Estado porque el Estado pedía para poderlas ejecutar que transfiriese temporalmente la competencia de carreteras, las carreteras nacionales al Estado, para poder el Estado ejecutar directamente. Y aquí tuvimos un déficit de inversiones por culpa de eso, no lo olvidemos. Bueno, estamos pendientes
pendientes, pues entonces 17 de mayo, porque 17 de mayo, si recibe un varapalo el PSOE, ¿tú crees que Pedro Sánchez convoca elecciones? Bueno, él tiene varias espadas de Damocles en estos momentos sobre la cabeza, ¿no? Una esa es, evidentemente, es otra más, ¿no? Es otra más, es otro... Estamos hablando de la otra- comunidad más poblada de España. Sí, claro. La más grande. Y digamos, el núcleo tradicionalmente socialista durante tantos años, dominando absolutamente todo. Ya te recuerdas lo que fueron en Andalucía, aquellos famosos subvenciones, sí, a eso, que era un regalo a todos los andaluces, ¿no? A costa de todos los españoles. Y otra vez el PSOE utilizó la cuestión, ¿no? Pero tiene la espada de Damocles ahora lo que es el sobre entregado por a Dama en el tema de la financiación ilegal del PSOE, ¿no? Donde se trae, él, por las manifestaciones que hace y por lo que le hemos visto, está totalmente, lo tiene muy claro, que son ciertas, y ha dado visos de realidad las investigaciones que está haciendo ahora la justicia y la policía y la Guardia Civil sobre estos papeles que son reales, donde se demuestra que hay ahí pues unos 250 millones de financiación extraordinaria, no solamente para el PSOE, sino también para el Partido Socialista Internacional, para darle la presidencia, que vendió la presidencia Pedro Sánchez, para ser presidente de la Internacional Socialista, financiando la Internacional Socialista. Que no se olvide de eso. Y eso sale... O sea, que para ser presidente de la... Claro, financió a la Internacional Socialista. Pagó. Claro, ese es el problema. Pagó es un problema a la gravísimo. Internacional Socialista. Y eso está en sus papeles, parece que fue con dinero Pero venezolano claro, ya del PDVSA, ¿no? por mucho que quede, estamos hablando que habrá elecciones no este año, sino el año que viene. Bueno, el año que viene forzosamente. Forzosamente. Sí, el año que viene forzosamente, ¿no? Pero es que España no puede esperar más. España tiene que ya salirse de este tema. La crisis que se está generando en España, no solamente la crisis que estamos viendo en el tema de transporte, por ejemplo, ¿no? El tema de inversiones que hay que reactivar en el tema de mantenimiento de lo que son los trenes, o en el tema de carreteras, o el tema de vivienda, que es urgentemente. Pero el gran problema es que España está quedando, y de esto no se habla nunca, es que tiene un déficit de 1,7 billones de euros, ¿no? Y que la seguridad social tiene un déficit de 70.000 millones de euros, ¿no? Entonces eso está ahí, y está esperando a que venga a gobernar el Partido Popular. Esa es la realidad. Y va a haber recortes, evidentemente, porque tiene que haberlo, ¿no? Y tiene que haber, digamos, racionalidad en el gasto, ¿no? Y tiene que recortarse cantidad de subvenciones. Por eso se están desesperando. Y bueno, y por supuesto, no olvidemos que la calle se va a movilizar porque van a perder todas las subvenciones, todo esto es chiringuitos, ¿no? ¿Ya? Y hay que cambiar las leyes ya. Y yo le digo a vos que ya no a Abascal, que se dejen ya de... Me molestó muchísimo ayer en el pleno del Congreso, del debate, ¿no? Otra vez Abascal aludiendo a Feijóo, abriendo al PP, pero que esto no es el caso. Eso lo deja usted para la mesa de negociación. Usted no tiene que sacar ahora este tema creando incertidumbre entre los electores que son prácticamente comunes de los dos partidos, ¿no? Con alguna diferencia. El 80% de los temas son comunes, están de acuerdo los dos. Y hay, pues no sé, por poner un porcentaje, ¿no? Un 20 o un 15% de temas específicos que pueden quedar perfectamente aparcados, porque lo importante es la derogación de todas las leyes del sanchismo, que por cierto, hablando de ley de franquismo, parece ser, de ahí hoy venía oyendo por la radio, que iban a nombrar a Garzón, digamos, el coordinador o un ministro, ahora va a haber una remodelación, remodelación ministerial, porque la María Jesús Montero cesa a ser candidata, ¿no?, de Andalucía. Y no se sabe el alcance de esa remodelación. Se hablaba, no sé si va a ser el ministro, de lo que es la transición, digamos, de la memoria democrática. A Garzón, un delincuente condenado, inhabilitado en su carrera por prevaricación y por cobrar lo que no tenía que cobrar. Hay grandes empresas como Botín y otras empresas por sus asesoramientos judiciales, ¿no? Y lo nombran, pero este tío no se rodea sino de delincuentes que están en la cárcel y otros puntos de entrar en la cárcel, con juicios pendientes de ejecutarse, empezando por su mujer y por su hermano, y siguiendo por sus ministros y por su vicesecretario de organización del Partido Socialista. Esto es lo que hay el presidente Sánchez, ¿no? Y sigue todavía en España, que no tenemos ni gobierno,
gobierno, ni tenemos parlamento, no tenemos parlamento, porque el parlamento no se utiliza, lo tiene prácticamente congelado, y cuando lleva son cosas ya que lleva más o menos que pactadas a costa de vender a España, algunos decretos, y España se está gobernando a base de decretos, sin presupuestos, 3 años. Esto no se lo cree ni en Corea del Norte, ¿no? Es que es inconcebible un país sin presupuesto, ni una empresa, nadie puede estar sin presupuesto para saber qué es dónde gasta. Ahora, por cierto, yo no sé qué va a pasar hoy en la votación. No sé si el PP va a votar a favor. Hay otra vez que hizo otra vez la trampa, ¿no? Pone las medidas económicas, que gran parte de ellas eran las medidas del propio Partido Popular en tema de las reducciones fiscales, pero introduce 2 aspectos. El que PP no puede votar a favor, que es la eliminación de las centrales nucleares, que es la base energética para poder desarrollar las energías renovables. Si no queremos fundamentar todos en la energía del gas, energía de hidrocarburos, ¿no? Digamos que la energía nuclear presenta el 20% de la producción de España, y es una energía limpia y es una energía barata. Está muy cara ahora porque le han puesto los impuestos más del 90% de su producción, pero es la más barata en su generación. Y este tío está empeñado en cerrar las nucleares, menos las de Cataluña, por cierto. Esas no figuran en el plan. España tiene 7 nucleares, para cerrar 5 y dejan 2 de Cataluña, ¿no? Eso es un disparate energético y económico, pero sin precedentes. Cuando España, Europa, está diciendo que hay que potenciar las nucleares, y Francia está vendiendo nucleares modulares, pero a punta pala a todo el mundo, que son nucleares modulares que se venden ya, digamos, como un contenedor, vaya, en eso. Y va completo como una central de depuración o de desalación de agua, ¿no? Lo está haciendo Francia en este momento, con unas tecnologías fabulosas y que no tiene ningún peligro de nada, está totalmente demostrado. Está potenciado por toda Europa y está aquí en España cerrándola, y nosotros nos cerramos. Nos peleamos con Argel por dar una información apoyando a Marruecos, y nos peleamos con Argel que nos estaba suministrando gas. Nos peleamos con Rusia porque tenemos el bloqueo de Rusia por el tema de Ucrania. Tenemos que en Canarias, que podíamos haber tenido hoy unas prospecciones en estas alturas, ya podían estar produciendo, y las prohibieron el Partido Socialista, precisamente se fueron prohibidas las prospecciones, y ahora las va aprovechando Marruecos, precisamente, y tenemos aquí que nos enfrentamos violentamente a los Estados Unidos, que está suministrando el 40% de la energía a España. Y entonces esa es la política que tenemos en España. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la votación hoy. Hoy es muy importante. Hoy en el de todas formas va a salir el decreto. Sí, porque Jun ha dicho ya que lo aprueba. Sí, va a salir, ¿no? Sí. Pero vamos a ver la postura del Partido Popular, porque los ponen temer lo que lo van a criticar si votan en contra. Pero de todas maneras, lo que es inconcebible es que un gobierno esté peleado o 12 retrasado porque un ministro se enfrenta al presidente del gobierno, hoy exigiendo y chantajeando, y siguen en el gobierno. Ya. Eso es inconcebible. Manolo, un fuerte abrazo, querido amigo. Buen análisis. Hasta la semana que viene. Bueno, muchas notas, pero... mucha información. Pero al final dijimos lo que... Un abrazo. Buenos días a todos. El remate, con Miguel Ángel González Suárez.